Hola a todos desde el Austro Liberal. Hoy es día 20 de febrero del 2013 y bueno, para el programa de radio de hoy voy a tratar de defender la educación privada por encima de la pública, lo que en realidad no es tarea fácil, pero también quiero hablar del papel de la filosofía en el tema de la enseñanza. Y bueno, la verdad es que hay gente que tiene una cierta idea más o menos clara de lo que quiere en relación con la educación para los hijos. Mientras que otras personas, vamos a decirlo así, se desentienden totalmente del problema y aparcan a sus hijos en la escuela como a ellos mismos les aparcarán en una residencia de ancianos cuando sus hijos crezcan. El argumento por la educación privada es muy simple. El Ministerio de Educación tiene el poder y la capacidad legal para obligar a todos los centros de enseñanza, tanto si son públicos como privados, a que enseñen su programa educativo, sea este el que sea. Los que defendemos la educación privada vemos aquí un problema porque lo sentimos como una imposición. Si ningún miembro responsable de ningún centro de educación privada tiene la capacidad para imponerse a lo público de esta manera, no entiendo por qué ellos sí pueden tener este poder sobre nosotros. Tiene que verse claro aquí que hay un problema con el conjunto de padres proactivos que han decidido no desentenderse de la educación de los hijos y hacer algo al respecto. Cuando uno tiene un interés en que su hijo aprenda unos contenidos, la verdad es que se hace un daño terrible cuando se prohíben los mismos y se obliga precisamente a aprender el catecismo opuesto. Si por ejemplo un padre creyente y católico tiene que hacer de tripas corazón con que a su hijo se le enseñe teoría queer en el colegio o la teoría del sexo seguro, hay que reconocer que aquí hay un problema. Es obvio que el padre católico quiere una educación religiosa para su hijo, que por otro lado tampoco creo yo que se deba de imponer en los centros de enseñanza pública. Yo creo que esta es un poco la diferencia que mantenemos con los defensores de lo público, y es que nosotros en principio decimos que no se debe de imponer nada. A esos que entendemos bien los procesos de mercado, enseguida se nos hace patente la inutilidad, vamos a decirlo así, de enseñar valores antidiscriminatorios o de igualdad en la escuela, porque la discriminación, cuando es privada y no pública, es inofensiva para aquel que la padece. En un entorno donde prima el interés económico, los empresarios no pueden dedicarse a discriminar a nadie si son ellos mismos los que tienen que pagar por el coste adicional de esta discriminación. Es solo cuando el Estado se mete de por medio y, por ejemplo, te discriminan el trabajo, digamos que, bueno, pues no te dan el puesto de trabajo que tú te mereces por tus capacidades y habilidades profesionales, que en realidad se puede mantener esta política en un entorno no competitivo y donde el hacer bien o mal tu trabajo, es decir, el trabajo de uno, no tiene implicaciones importantes, porque lo importante en este entorno no es producir, sino solo mover papeles de un sitio para otro y además ponerle trabas a la libertad de empresa. Dentro de una educación religiosa, sí que hay sitio para estos valores, pero desde una óptica voluntaria y no coactiva. Algo que se enseña a los chavales en los colegios públicos es que uno tiene derecho a la salud económica de otra persona si ese otro individuo es muy rico o no tanto y nosotros necesitamos algo mucho. La caridad es algo voluntario que no se puede imponer por la fuerza. Así que ¿por qué no quiero que se les enseñe filosofía a nuestros hijos en el colegio? Yo no es que tenga nada en contra de la filosofía, en realidad me apasiona. De hecho, yo mismo soy profesional de la filosofía. Lo que pasa es que cuando la gente me escucha hablar de cuestiones de mercado, pues se piensan que soy economista, pero en realidad soy filosofía. Lo que pasa es que llevo bastantes años leyendo y estudiando la economía, pero en realidad mi licenciatura, es decir, soy licenciado en filosofía. Y bueno, quiero decir que lo que yo veo en relación con lo del plan Wert y demás es que, bueno, esta gente está haciendo un uso partidista de la filosofía y no la enseñan bien. Para el filósofo actual, tener un sentido crítico
implica estar en contra de los mercados y a favor de los estilos de vida alternativos. Y bueno, para empezar, no respetan ni siquiera el principio de identidad y no contradicción. Si por ejemplo le sueltas a alguno de estos profesores de hoy en día que enseñan filosofía el enunciado analítico, si un acuerdo es voluntario, las dos partes ganan por igual, te dicen que eso no es así porque el hambre es una coacción o que el capital crea desigualdades, con lo que el pobre está obligado a elegir, aunque no quiera. O si por ejemplo se admite el principio de no agresión, es decir, de no iniciar la violencia contra nadie, te dicen que con la salvedad de que cobrar impuestos no robar, porque sin Estado pues no tendríamos carreteras, es de sentido común. O por ejemplo que están en contra de la propiedad privada, pero exigiendo que se les respete a ellos la suya cuando se reúnen en locales privados para conspirar contra la sociedad civil e implantar su modelo educativo. Si se está en contra de la propiedad privada o en contra de la violencia, tiene que ser en todos los casos y no solamente en esos casos en los que a uno le convenga. La filosofía no es otra cosa que someter el propio discurso al rigor de la lógica y las leyes de inferencia, y no veo personalmente hoy día que exista ningún filósofo que se atreva a pensar en contra de sí mismo. A todos les encanta el socialismo y si tú te declaras amante de la libertad y del mercado, te tachan de neoliberal, fascista y borrón y pase usted de página. Y lo grave es que se dicen todas estas cosas partiendo de supuestos como que el capital es malo o que el dinero no vale para nada, y además sin tener ni jota de economía. De la tradición austríaca antihistoricista, pareja a Marx, en realidad no han estudiado nada. Y si lo han hecho, les ha gustado más bien la parte de Marx, o resulta que es que se les ha olvidado todo. Yo no quiero que mi hijo vaya al colegio para que le confundan o para que aprenda ideologías. No tenemos derecho a imponer nuestros propios miedos, de verdad, en el medio social. Estoy a favor de la educación privada y en contra de la pública porque me doy cuenta de que mandar hoy día a los niños al colegio, y me da igual lo que digáis, raya en el abuso infantil. Para mí esto es como mandar a tu hijo a que trabaje para Nike en la China o en una mina, a trabajos forzados. Se trata de un sistema brutal que embrutece al que toca, que esparce temores e ideologías de partido y que confunde más que orienta. Si hay algo que podemos otorgar a la educación pública hoy día es el crear inadaptados. Al chaval que tiene un mínimo de posibilidades se le pone cadenas para equipararlo al resto de la clase. Tampoco se miden los conocimientos, sino el grado de obediencia. Me parece de una crueldad infinita decir que la educación tenga que ser obligatoria para enseñar a los chavales estas burradas. Además, el Estado, ¿qué derecho tiene para decirme a mí lo que yo puedo o no enseñar a mis hijos? La educación privada precisamente satisface a todos los gustos, mientras que la pública solo satisface los gustos de unos pocos. Si se compara lo que se enseña a los chavales en los colegios privados y se compara con los públicos, la diferencia salta a la vista. En los colegios privados los chavales van de uniforme y se tiene un respeto por el profesor, mientras que en los colegios públicos existe el problema este de la hiperactividad y de los chavales que hay que darles medicación para que se estén quietos. También se fomenta un culto a la personalidad, el individualismo y el egoísmo personal. En la escuela privada te enseñan valores de compromiso, honor, responsabilidad, etcétera, etcétera, mientras que en la escuela pública te enseñan a protestar contra los recortes con los profesores en la calle y a voces, es decir, exigiendo. Y lo que es peor, exigiendo con el dinero de otra persona. También hablan de inclusión y solidaridad, pero al que es un poco diferente se le victimiza y excluye por raro y por chalao. Toda la solidaridad que se enseña a los niños en el colegio hoy en día, en realidad va encaminada a someterles o obligarles a aceptar en el puesto de trabajo a gente de otras culturas, pero esta solidaridad carece de una estructura lógica al estilo de las éticas de la argumentación. Lo que le echo en cara a la filosofía de hoy en día
es que se ha cerrado al diálogo y deriva inconsistencias a partir de las premisas de que se parten. Esto ya lo he explicado antes. Pero, ya digo, es decir, he puesto ejemplos de este tipo, no voy a poner más. Pero bueno, de todas maneras, lo importante a rescatar aquí es el hecho de que no hay guía o punto de referencia en el discurso de esta gente. Pues primero se dice una cosa para luego acabar diciendo otra totalmente distinta. Otra razón por la que no quiero que a mi hijo le enseñen filosofía en este entorno, y ya digo que no es por odio a la filosofía, porque yo mismo soy licenciado en la materia, digo, en un colegio público se debe al hecho de que ninguno de los profesores que imparte esta materia es capaz de vivir por sí mismo ofreciendo libremente su producto en el mercado y sin la ayuda del Estado, que dice que tal asignatura es o debe de ser obligatoria. Yo creo que esta es la razón de que se fomente en la escuela los valores de dependencia, no los de independencia. Y es porque, bueno, el Estado, que es tan bueno y nunca se equivoca, es el único que tiene derecho para determinarlo todo. Los individuos privados no, porque se equivocan y no saben lo que quieren. Pues vaya argumento, señores. Tampoco me gusta la enseñanza pública porque considero una insensatez conceder la responsabilidad de educar a alguien que no se puede equivocar. En el sector privado, ese profesor que no realiza bien su trabajo se queda pronto en el paro, pues nadie quiere contratar sus servicios. Pero en la enseñanza pública y obligatoria es el Estado el que se encarga de subsidiar a los profesores malos y que no enseñan bien, con lo que estos en realidad no se pueden equivocar nunca. Si lo que yo hago en el presente no tiene repercusión alguna para el futuro, puedo elegir lo que me dé la gana sin equivocarme. Es por esto que también se equivocan los políticos, pues en realidad disponen de una financiación ilimitada, es decir, somos nosotros los que le avalamos, y lo que en realidad quiere decir que, bueno, pueden invertir en cualquier cosa, aunque se trate de chorradas o servicios que nadie usa, o casas en las que no vive nadie. Si quiero que mi hijo vaya a un colegio privado es porque quiero que le preparen para el mundo del trabajo, no el del empleo, y para que le enseñen a ser autosuficiente y no dependiente del Estado. De verdad que lo que necesitamos es más mercado y menos Estado. Venga, hasta otra.